pasar. Vamos a ver primero, que me gustaría más que veamos, es esto, que es un videito de versión de fútbol cortito de 5 minutitos. Así vamos esperando que se sume el resto. A ver, un segundo. Ahí vamos. Bueno, este es un video justamente enfocado en lo que son las 8 grados marca. y bueno, muestra algunas lesiones que se provocaron justamente en el campo de juego, durante, después, y cómo las trataron y demás. Ahí vamos. Fútbol es el deporte rey, el deporte que más pasiones levanta en todo el planeta. Y aunque los fanáticos saben de historia y estadísticas, pocos saben sobre los esfuerzos de los futbolistas para dar lo mejor sin resultar lesionados. En este video te mostraremos los tipos de lesiones más comunes en el fútbol y qué pasos debes seguir para evitarlas. Por último, te diremos cuándo acudir a un especialista según el tipo de lesión que tengas. ¿Cuáles son los tipos de lesiones más comunes cuando jugamos al fútbol? En promedio, en una temporada europea pueden haber más de 2.200 lesiones en más de 250.000 horas de entrenamiento y competición, lo que supone un promedio de 8 lesiones por cada 1.000 horas de entrenamiento. Como ves, la incidencia de lesiones en el fútbol es mayor que otros deportes como el béisbol, así que debes conocer los tipos de lesiones más frecuentes en este deporte de equipo. Rotura muscular. No es válido hablar de un solo músculo debido a que en las piernas actúan al menos 15 músculos, separados en 3 grandes grupos musculares. ¿Qué ocurre en una rotura de fibras musculares? En realidad, se rompen sus fibras y esto provoca un dolor intenso y repentino, así que no hay manera de ocultar una lesión así en un partido. Esguince de tobillo. Puede deberse a una acción fortuita dentro del juego. Lo cierto es que cuando ocurre, el jugador casi con total seguridad tendrá que dejar el terreno de juego, pues el dolor y el riesgo de agravar la lesión son altos. Lesión del ligamento cruzado. En deportes como el fútbol, en los que se realizan arrancadas, cambio de dirección y paradas violentas, es típico que haya esta lesión. El ligamento cruzado se lesiona cuando se rompe por un estiramiento excesivo o un fuerte y directo golpe en la rodilla. Así como también se encuentran tendinopatías, pubalgia, que se genera cuando hay desequilibrios en las fuerzas de los músculos relacionados con el pubis. El dolor que se produce se expande hacia los aductores, abdominales y arcos crurales. Contracciones musculares, conmoción cerebral, desgarro de meniscos, entre otras lesiones. ¿Cómo prevenir las lesiones cuando practicamos fútbol? Solo alguien que ya ha experimentado el estrés físico de decenas de partidos de fútbol sabrá cuáles son sus debilidades y tomará especial atención en ellas. Revisa esta lista de las medidas de prevención que debes tener para evitar lesiones en el fútbol profesional o amateur. Calentamiento. El propósito de un buen calentamiento es elevar la temperatura corporal y preparar las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos a la actividad física. Enfriamiento. Los entrenadores y preparadores físicos optan por ejercicios aeróbicos y ejercicios de estiramiento para así dar un final exitoso al entrenamiento que realizan en cada jornada. Equipamiento adecuado. Basados en reglamentos de la FIFA, hay solo 5 prendas permitidas en un partido de fútbol de esta federación: camisetas, pantalones cortos, calcetines, espinillera y zapatillas. Nutrición e hidratación. Una buena nutrición es parte del secreto de los futbolistas para disponer de una larga carrera profesional o practicar este deporte como aficionado durante muchos años. Estado de forma. Cada persona es distinta, así que no hay una fórmula precisa de cuánto debe pesar un futbolista o cuánto debe medir. Hay algunas recomendaciones generales, como que por cada 1,5 metros de altura, el jugador debe pesar menos de 50 kilos. Lo que sí debe tener un buen jugador son piernas potentes, resistentes y bien definidas. Terapias de recuperación. Hay múltiples formas de lograr una mejor recuperación deportiva, bien sea por el uso del frío, por opciones alternativas y energéticas, y hasta por masajes que drenen toxinas. ¿Cuándo debemos acudir a un especialista para el tratamiento de lesiones en futbolistas? Siempre que a simple vista haya malformaciones en las articulaciones, se debe acudir de inmediato a un médico especialista. En los casos de luxaciones de rodilla, fracturas simples o múltiples, cortes profundos en la piel y esguinces de tercer grado. No dudes en visitar peerrecovery.com, donde podrás encontrar los... Bueno, esto es un poquito lo que venimos viendo. Ay, bueno, se sumaron más, genial. Bueno, buenas noches a los que recién se van sumando. Lo que hicimos por ahora es ver un videito que, bueno, trata de lo que ya veníamos viendo, lo que vimos en todas las clases anteriores y lo que vieron ustedes con mi hermano en la clase pasada. Respecto a las lesiones deportivas, ¿sí? Justamente en este deporte que es el fútbol. Y bueno, nos muestra, igual si lo van a haber grabado, la importancia del... que dejo de compartir. La importancia del precalentamiento. La importancia del precalentamiento, de trabajar los músculos, que sea justamente enfocado en esa lesión, quizás, o molestia, que quizás un jugador tenga, entonces saber dónde trabajar, en qué momentos, sí, en qué momentos no, cuándo hay que darle reposo a ese músculo para que se componga y vuelva a su actividad. Y bueno, y ahora vamos a ver dónde habían quedado ustedes con mi hermano la guardia pasada, la clase pasada, perdón, no me puedo sacar ni otro trabajo de la cabeza. Ahí estamos, venga chicos, bueno, lo que vimos, habían comenzado por acá. No lo puedo checar y no lo puedo dejar. Ahí está. Ahí está. Lesiones deportivas en el deporte, en el fútbol justamente, ¿no? Habíamos visto en general los tipos de lesiones que pueden existir, pero bueno, este es más enfocado en lo que es el fútbol, que es lo que ustedes están en esta cursada. Bueno, factores condicionantes, que vieron en la clase pasada, ¿sí? Que condicionan al jugador y lo predisponen a que pueda tener algún tipo de lesión, de acuerdo al entrenamiento, de acuerdo a algún antecedente que haya tenido, ¿sí? O alguna molestia. A veces los jugadores, como cualquier persona en realidad, tenemos molestias, ¿sí? Molestias por un mal movimiento, por una torcedura del tobillo, por algún sobreestiramiento, ¿sí? O alguna, por esfuerzo excesivo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que son factores que nos condicionan, ¿sí? Diagnóstico y tratamiento correcto, eso va de acuerdo al, ya es una parte clínica, ¿sí? Es parte médica, donde aprender, nosotros, bueno, vamos a verlo por arriba, pero es importante conocer qué tratamiento, qué diagnóstico tiene. Bueno, el paciente, o sea, la persona se lesionó, hizo una luxación, por ejemplo, por un mal movimiento, por una pisada. Generalmente se luxan, que no es muy común en los jugadores de fútbol, pero puede pasar. Por eso cuando esas patadas, ¿sí? O esos pisotones que ocurren justamente en los miembros superiores, en los pies, pueden producir esto
lo que es la luxación, entre otras cosas, ¿sí? Puede haber ruptura de ligamentos, o hiperextensión, bueno, y demás, todo lo que ya veníamos viendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, acá hay que tener en cuenta qué factores de riesgo tiene de acuerdo a su condición, ¿sí? Ya sea su condición física muscular, su edad, bueno, en este caso la biológica, ¿sí? Lesiones por sobreuso, sobrecarga, esto lo que vamos a ir viendo, por sobreuso o sobrecarga, ¿sí? Sobrecarga relacionada a lo que es el sobreexigirse, ¿sí? Generalmente las hiperextensiones. Condropatías juveniles, ¿sí? Protocolos de tratamiento, prevención, cómo evitamos, importante desde nuestro lugar. Lo que son contropatías juveniles, bueno, eso ya es algo más enfocado en la medicina, ¿sí? Protocolos de tratamiento, prevención, decálogo de competencias deportivas infantiles. Esto es decálogo de competencias deportivas infantiles, es sumamente importante que lo vamos a ver más adelante. Pero relacionado a las competencias, ¿sí? Desde nuestro lugar de los adultos, desde la institución, de los papás, ¿sí? Hasta dónde uno se puede o no extender con la exigencia, sobre todo. Recuerden que estamos justamente, más allá de lo legal y demás, estamos hablando justamente propiamente de la salud, ¿sí? ¿Hasta dónde le vamos a exigir a ese niño que si tiene algún factor que lo condicione, que puede hacer, ¿sí? ¿Qué le vamos a exigir? Y bueno, y vamos a adecuar el entrenamiento a las capacidades que tenga la persona, ¿sí? En este caso, hablando de niños. Bueno, las lesiones deportivas, musculotendinosas, que las habíamos visto, ortoarticulares, estos articulares, bueno, sistema óseo, sistema articular, ¿sí? Y ligamentarias. Ligamento, justamente que todo esto está relacionado para que nosotros podamos realizar la actividad, ¿sí? Dice, aquello ocurría durante la práctica deportiva y que lo provoca al deportista la ausencia de entrenamientos y competencias, seguida por la necesidad de un diagnóstico anatómico del tejido dañado y el tratamiento correspondiente. Bueno, su clasificación según el retorno del deportivo, ¿sí? Cuando vuelve a realizar el deporte, ¿sí? Puede ser, de acuerdo, como todo lo que tiene que ver con patologías, tiene una clasificación. En este caso se clasifica de acuerdo a mediante, leve, moderada y grave, ¿sí? De acuerdo a las semanas que va a estar en reposo, como para estar en condiciones óptimas para poder volver a la actividad, ¿sí? Bueno, ya muy grave que ya requieren tratamiento quirúrgico, ya sea por una lesión, ejemplo, una ruptura de ligamentos, alguna fractura, bueno, ya requiere tratamiento quirúrgico. Bueno, lesiones musculares, dice, de 10 a 55 de todas las lesiones deportivas, según Frank, bueno, y todas estas personas, que los identifican, según el mecanismo de traumatismo, ¿sí? Bueno, o sea, de acuerdo a cómo se lesionó, eso es lo que quiere decir, ¿sí? Puede ser, ¿no? Ejemplo, incisiones por golpe, laceraciones, contusiones, contracturas, distensiones, desgarros, abulsiones, ¿sí? Eh, Salvo el gemelo, dice. Unión miotendinosa, entrada neural, músculo bioarticular. Después vamos a ver el sistema muscular, donde vamos a entender un poquito más todo esto. Por ahora vamos viendo todo lo que tiene que ver con la lesión, justamente, propiamente dicha. Diagnóstico y tratamiento correcto. ¿Cómo no? O sea, el diagnóstico lo va a hacer el médico, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber qué le pasó, ¿sí? Tiene una fractura, tiene una luxación, no sé, tiene una distensión, de agarro, bueno, eso tenemos que saber. Bueno, tiene el paciente, o sea, el niño jugador, qué diagnóstico tiene, ¿sí? Entonces ahí vamos a saber y conocer el tratamiento a seguir. Tratamientos y los correctos. Esto es que sí que no, ¿sí? Se me va el cursor, ahí va. Vamos bien a lo que se sumaron. Igual venimos con lo que veníamos la clase pasada, así que es todo relacionado a lo mismo. Seguimos viendo lesiones musculares. Bueno, perfecto. Requisitos. Conocer la anatomía. ¿Sí? Tenemos que conocer, acá nosotros vamos a ver después los sistemas, ¿sí? Para conocer qué se lesionó y conocer si es una lesión muscular, si es ósea, si es tendinosa. Bueno, vamos a conocer la anatomía, ¿sí? Conocer la histología, si es normal o patológica. Histología significa si es normal lo que está teniendo o es patológica, quiere decir que hay un agente externo que lo provoca, ¿sí? Ya sea, en este caso, no tener una infección, salvo que sea una lesión de mucho tiempo, ¿sí? La biología de la curación, ¿sí? Cómo hacer las curaciones en el caso que sea una lesión, no sé, un postoperatorio de algo. Bueno, es conocerlo, ¿sí? Saber que tenemos que tener conocimiento de esto. Obviamente ustedes no van a hacer curaciones ni siquiera, pero sí saber, bueno, en qué momento, no sé, hay que inmovilizar, ¿no? Inmovilizar no vamos a reducir porque no van a eliminar huesos, pero sí van a inmovilizar en caso de que no se tenga una fractura y que tenemos que hacer una fractura. Se inmoviliza, de acuerdo, depende de donde sea, ¿no? Se trata de que no se mueva para evitar que se siga complicando el cuadro que estamos teniendo. Conocer la biomecánica del gesto deportivo, conocer la patología, ¿sí? La patología de acuerdo a la histología, conocer los mecanismos de la lesión, ¿sí? Ejemplo, no se sintió un tirón y se fue agravando, ¿no? Entonces vamos a conocer la lesión, ¿dónde empezó? ¿Sí? Empezó en el músculo, en cualquier músculo, no por ninguno, ¿verdad? Y se fue extendiendo, ¿sí? Le duele el dolor generalmente cuando es muscular, duele en el lugar, ¿sí? Bueno, luego también, duele en el lugar y se expande, entonces tenemos que conocer el mecanismo de la lesión. Se hiperextendió un músculo, ¿sí? Y uno siente el tirón, ¿sí? Comienza ahí, pero se extiende. Entonces, ¿qué complicaciones podríamos tener? Esto podría llevar a qué, ¿se entiende? Eso es lo que tiene que ver con conocer el mecanismo de la lesión. Conocer la semiología, saber interpretar los estudios especiales que tienen que ver con distintos tipos de estudios que se van a hacer a la persona, ¿sí? Y bueno, conocer unidades de medida, sí, semiología. Diagnóstico y tratamiento correcto. Acá seguimos. Muy bien, vamos teniendo rápido, párenme si quieren consultarme algo. Vamos bien, profe. Después me tomo mate. Ahora tomé mi actividad laboral de la semana en mi trabajo, así que estoy como muy de la guardia, muy
hablando a mí por horas, con tanta demanda. Bueno, los requisitos, ¿sí? Conocer los factores de riesgo. A ver, déjenme ver una cosita. Mm, No, porque este pago no lo armó mi hermano. Entonces acá él va desglosando todo lo anterior. Perfecto. Bueno, igual se tiene el anterior, pero bueno, conocer los factores de riesgo, ¿sí? Intrínseco y extrínseco. Después lo vamos a desarrollar. Actuar mediante prevención, ¿sí? Cambio de factores de riesgo en técnica. O sea, adecuar el entrenamiento eh, de acuerdo con el objetivo de prevenir, ¿sí? Los implementos de regla, el entrenamiento. O sea, adecuar el entrenamiento de acuerdo a la lesión que tenga eh, dicha persona, ¿no? Conocer las lesiones típicas de cada deporte, bueno, todo lo que estamos conociendo acá, ¿sí? Tecnopatías, apoplatías, atelopatías, lesión por sobreuso, sobrecarga, que es lo que más se va a ver, ¿sí? Conocer técnicas quirúrgicas, protocolos de rehabilitación. Seguido a esto vamos a la rehabilitación. Ya cuando no sé, existió la lesión, se trató, bueno, y mejoró, y después integrar la rehabilitación, eso lo vamos a ver próximamente. Conocer las contraindicaciones y complicaciones, ¿sí? Que se puede complicar si la persona vuelve a retomar la actividad deportiva antes de tiempo, ¿sí? Que puede complicarse. Hay lesiones que se producen porque no terminan de hacer el tratamiento correcto, vuelven a jugar antes de tiempo, muchas veces tienen el alta médica, muchas veces directamente se trató sin tratamiento médico, entonces con reposo y demás, pero bueno, es importante consultar al médico porque obviamente si hay una lesión grave va a ir inmediatamente, ¿sí? Si vemos alguna deformidad, vemos alguna incapacidad o inmovilidad, va a ser un tratamiento médico con criterio de urgencia, pero en el caso de que bueno, sentí un tirón, descanso, reposo, pero hay que hacer estudios, hay que hacer y bueno, para conocer las contraindicaciones. ¿Por qué? Porque después la lesión se vuelve a suceder y el tratamiento es más largo, los riesgos de salud son mucho más importantes y muchas veces puede producir alguna incapacidad a largo plazo. Entonces la recuperación es fundamental. Recuerden que aparte de la importancia del fútbol, del deporte, es nuestra vida. Entonces, cualquier tipo de lesión que pueda incapacitar nuestra vida, hay que tomarlo con mucho cuidado y hacer el tratamiento correspondiente. Esto igual es aplicado a la vida en todas las enfermedades, ¿sí? Muchas veces que no tienen nada que ver con el deporte, ¿no? Pero tienen un tipo de tratamiento, una cirugía, no sé, una o sea, una cirugía de vesícula es algo que se ve mucho, que es agudo, que ocurre muy frecuentemente, ¿no? Uno se siente bien al día siguiente, o sea, siempre y cuando la cirugía se trató bien, y está de alta, al día siguiente uno ya quiere retomar la bien. Pero ¿qué pasa? Internamente, la cicatrización, si es con una cirugía convencional, ¿no? Con puntos internos y externos, lo que sucede es que internamente no cicatriza como en el mismo tiempo que externo, ¿sí? Quizás en una cirugía por fuera está cicatrizado al mes, ya uno a menos, el mes ya se siente bien, pero al mes está cicatrizado, los puntos cerrados y demás, pero internamente depende de la profundidad, depende del tipo de cirugía que se haya hecho, eso tarda hasta 6 meses sin que pueden cicatrizar. Entonces uno se siente bien, ¿no? Al mes se siente bien, ya quiere retomar una vida normal, realizar actividad física. Bueno, hay que tener cuidado con esto. Porque físicamente, clínicamente no está bien, pero internamente eso está haciendo su proceso. Por eso es tan importante el tiempo que nosotros le damos a esa cicatrización, a ese reposo que nos indica el médico. Bueno, en lo que hablamos anteriormente, que son los factores de riesgo de la lesión, en lo que tiene que ver con intrínseco, tiene que ver con el crecimiento rápido. ¿Sí? Hay muchas personas que crecen rápidamente y hay chicos, ¿no? En etapa de adolescencia, infancia, generalmente de la infancia a la adolescencia, el llamado estirón que pegan, ahí es donde los músculos crecen, los huesos crecen y si no tenemos el cuidado de trabajarlo correctamente, se pueden complicar. ¿Sí? Se puede complicar porque más que nada en esa etapa donde hay grandes complicaciones a futuro, ¿sí? Sí, no sé. Por eso muchas veces dicen que los chicos hasta cierta edad no pueden hacer peso, ¿sí? Porque generalmente dicen que no pueden hacer levantar pesas y esas cosas. ¿Por qué? Porque eso se trabaja el músculo en un cuerpo que está en crecimiento. Entonces se le está dando demasiada fuerza, demasiado peso y eso hace la contusión. Entonces sus huesos crecen, sus músculos, tendones, tejido, todo su organismo crece. Pensé que había estado hablando. Y puede producir algún tipo de complicaciones, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. El déficit de fuerza, desbalance muscular, alteraciones posturales y morfológicas, ¿sí? Esto es más enfocado en lo que es el crecimiento rápido, ¿sí? El déficit de flexibilidad, son todas cuestiones que se tienen que trabajar con el ejercicio, ¿sí? Realizar ejercicios para estiramiento, bueno, y hiperlaxitud ligamentaria, sí, hiperlaxitud ligamentaria, se hiperextienden los dos ligamentos, ¿sí? Diferencia de longitud de miembros inferiores, esto puede pasar, ¿sí? Es muy común que pase, o sea, bueno, lo vemos nosotros, también tiene que ver con el crecimiento, ¿sí? Y darle el proceso, sí, trabajar el músculo, sí, trabajar la parte de cardio, para que tenga un mejor rendimiento, en cuanto a lo vascular, ¿no? Lo cardíaco, es importante todo lo que es cardio, pero sí, bueno, no sobrecargar demasiado, ¿sí? Bueno, alteraciones metabólicas, presencia de patologías, ¿sí? De alguna enfermedad, fatiga o déficit de recuperación, diferencia técnica, alteraciones emocionales, bueno, son todos tipos de cuestiones que pueden ocurrir, hay que tener en cuenta, ¿sí? Factores intrínsecos. Ahora vamos a ver los extrínsecos. Acá nosotros vamos a tener en cuenta lo que es una superficie adecuada, ¿sí? Que trabajen en un lugar que puedan evitar cualquier tipo de complicaciones, ¿sí? Ya sea eh, por el lugar donde están, y bueno, yo sé que ahora en invierno, bueno, las actividades en muchos lugares se hacen en la parte
en la parte de afuera sin cobertura, sin protección, ¿no? Sin techo, quiero decir. Pero bueno, eso es normal, ¿sí? Trabajando bien, haciendo el ejercicio correspondiente, no habría problema. Un calzado inadecuado, esto puede producir algún problema, alguna complicación, por ya sea ósea, con algún tipo de exposición, ¿no? De alguna torcedura, algún mal movimiento, ¿sí? Los implementos inadecuados, implementos inadecuados, ¿sí? Tener que utilizar ciertos implementos que no corresponden, sobrecarga funcional, errores de priorización, condiciones ambientales adversas, ¿sí? Lo que hablamos recién de la temperatura, ¿sí? Malos hábitos, higiénicos, diabéticos. Bueno, estos son todos los factores externos, ¿sí? Anterior habíamos dicho que eran los internos, ¿sí? Relacionados los intrínsecos, dentro, y los extrínsecos, lo que tiene que ver con el exterior hacia la persona. Puntos débiles, lesiones por sobreuso. Bueno, acá son los lugares donde usualmente se pueden producir lesiones, ¿sí? En los cartílagos, en las uniones de lo que tiene que ver con entre articulación o hueso y hueso, hay una articulación en un cartílago. Bueno, son lugares y zonas donde están muy expuestas y se lesionan, ¿sí? Por el movimiento, por el movimiento, por un golpe, por un choque, rodilla por rodilla, bueno, todas esas cosas, se lesionan con más facilidad, ¿sí? Porque obviamente no tiene la misma textura, entre comillas, que un hueso entero. Entonces, al permitir la movilidad, corre riesgo de lesionarse. Una apófisis en la punta del hueso, ¿sí? Esta es la parte ósea, y la placa metafisaria, que son en los lugares donde por roce o golpe, como es un trauma, ¿no? Cualquier tipo de golpe, se puede lesionar con más facilidad. Mejor me llevo esta, mira. Con lo que veníamos hablando por sobreuso, ¿sí? Bueno, estos eran los puntos débiles, y se puede producir lo que yo les decía, ¿sí? Inflamación generada por microtrauma, repetitivo. Muchas veces uno se lesiona, ¿sí? No digo solo en el fútbol, pero normalmente no sé, uno tiene alguna vez tuvo un esguince, no hizo el reposo correspondiente. Bueno, cada vez que pisa mal, se lo digo por experiencia, va a tener un esguince. Pero bueno, estos son microtraumas, ¿sí? Repetitivos sobre una estructura, músculo, un tendón, una lesión esquelética, ¿sí? Cuando uno tiene una lesión propensa, por así decirlo, a lesionarse, o ya con antecedentes de haberse lesionado, corre este riesgo. Y muchas veces pasa esto por no hacer el tratamiento adecuado, no hacer el reposo, y uno dice, bueno, me pongo una tobillera y sigo. ¿Sí? Normalmente, si la lesión no es paralizante o inmovilizante, uno intenta continuar con su vida, ¿sí? Salvo que, bueno, que algo que ya sea extremo y en realidad en ningún caso debería ser así, deberíamos tener el tiempo de recuperación adecuada y no adelantarnos, es todo cuestión de tiempo. En lo que es hueso, en lo que es tendinoso, bueno, el reposo es uno de las partes de la terapia completamente importante y necesaria. Y los factores condicionantes, bueno, grupo etario, gesto deportivo prevalente, los que son más condicionados que puedan sufrir ese tipo de lesión. Eso es por sobreuso, ¿sí? Y por sobreesfuerzo es dirección aguda del sistema musculoesquelético, ¿sí? Ya sea muscular o esquelético, originada a través de un mecanismo con un trauma indirecto, ¿sí? Lesión por sobreuso en el mismo sitio atómico. Ahora lo vamos a desglosar un poquito más para que se entienda mejor. Secuencia. Especialización deportiva primaria, microtrauma repetitivo. ¿Qué paso sigue, no? Está la secuencia. Dolor, inflamación crónica. Esto, sí, como les contaba, vamos a tener una nueva lesión y, bueno, la inflamación el dolor es crónico, vuelve, siempre con un proceso inflamatorio. Sí, se hincha, se inflama. Lesión por sobreuso, o sea, por sobreuso, su característica es esto, ¿sí? Ay, está muy lindo este programa. La lesión por sobreuso relacionado con la sobrecarga. Acá no, a ver. Perdón que voy a cortar la llamada. Lesiones por sobreuso, bueno, fracturas por fatiga, tarso, metatarso, tibia, peroné, pubialgia. Perdón, no me di cuenta que tenía conectado WhatsApp. Síndromes femorales, síndrome de flexión, de cinturilla iliotibial, apófisis por tracción, osteopatías, tendinopatías, que son las tendinitis, tendinovitis. Bueno, estos son donde se pueden producir las lesiones por sobreuso, ¿sí? Dolor tibial, o periostinitis, miositis, fascitis, son justamente en la zona de la tibia. Y el plantar puede ser una fascitis plantar, ¿sí? Es dolorosísimo. Son tipos de lesiones que se pueden producir por sobreuso. Y por sobrecarga, ¿sí? Porque sobreuso quiere decir por uso constante, ¿sí? Por sobrecarga, abulsiones óseas, pélvicas de rodilla, pelvis, rodilla, ¿sí? Estas abulsiones, esta es terrible, es súper doloroso. Bueno, fracturas, bueno, vamos a desglosarlo un poquito más. De todos modos, son lesiones y dónde se puede lesionar, si no. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De esopatía. Estas son, mira, a la vista clínica se ve así, ¿sí? Acá tenemos una lesión por sobreuso, ¿sí? Por golpe. Se usa, pum, te golpea ahí, bueno, y pasa esto, ¿sí? Secuencia de protocolos de diagnóstico y tratamiento. Vamos a tener que hacer una evaluación, ¿sí? Mecánica, lesión, inspección, maniobras, diagnóstico presuntivo. Estos son todo cómo nosotros vamos a
a identificar que puede ser que tenga posible lesión. Sí, digo posible porque obviamente nosotros no vamos a diagnosticar, pero sí vamos a tener conocimiento y vamos a saber identificar, ¿sí? La evaluación monomecánica de lesión, inspección, ¿sí? Esto significa revisar, ver, tiene cierto tipo de, quizás una deformidad ósea, como en el caso que vimos anterior, entonces, bueno, eso es lo que son la inspección, ¿sí? Bueno, diagnóstico presuntivo, también nosotros decimos que podrá tener todas cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta desde la vista clínica, desde la inspección, desde la evaluación que nosotros hacemos con el paciente, con la persona. Indicación adecuada de estudio, vamos a tener que saber, bueno, no le van a hacer, no sé, que tiene algo, alguna deformidad ósea, bueno, obviamente hay que hacerle una placa. Si en el caso que uno vea algo en la placa que llame la atención, sí, va a tener que hacer una resonancia, una tomografía, ¿de acuerdo? Tipo de lesión que tenga. Esto es todo para saber, para que tengamos en cuenta, bueno, a nosotros mismos nos puede pasar tener algún tipo de lesión y bueno, y saber que no podrían hacer nosotros, nuestra familia, o quien sea, qué es lo que hay, qué tipo de indicaciones debería tener, qué estudio, ¿sí? Bueno, diagnóstico, sí, obviamente que se relacione con lo que estamos hablando, con la evaluación que nosotros hacemos clínica. Eso se llama evaluación clínica. Esto nosotros trabajamos mucho en nuestro trabajo, ¿no? En nuestro trabajo asistencial. Pronóstico, ¿sí? Pronóstico que tenemos nosotros. ¿Qué posibilidades tiene? Bueno, tiene una fractura y seguramente va a tener 20 días de yeso, 40 días, si tiene que movilizarse, ejemplo. Indicaciones, bueno, por escrito, esto tiene que ver ya con algo clínico, ¿sí? O decirle, bueno, mira, la persona tiene que decirle, mira, toma este energésico tantas horas, por escrito, siempre por escrito. Así sea, realizar no sé, una toma de paracetamol cada 8 horas, que normalmente uno sabe que tiene que tomar y demás, o intercalarlo con otro analgésico, bueno, por escrito. Es necesario e importante, y legal, ¿sí? Desde el lado del paciente, la persona lesionada en este caso. Planificación de rehabilitación. Esto está relacionado a cuándo esperamos que comience la rehabilitación, cómo van a ser las sesiones, si van a hacer kinesiología, bueno, fisioterapia, no sé, el tratamiento que le den como rehabilitación, planificarlo, ¿sí? Bueno, 15 sesiones, bueno, 2, 3 semanales, de 40 minutos, bueno, esa es la planificación. Sí, bueno, registro sistemático, cómo viene evolucionando. Esto es para saber, chicos, no vamos a hacer esto, ustedes no lo van a hacer, pero bueno, van a tener una idea. O sea, tuvo la lesión, se hizo el tratamiento, tiene un diagnóstico, tiene el pronóstico, o sea, esperamos, ¿sí? Quizás alguna limitación que va a tener, de acuerdo a cuánto tiempo, ¿sí? En eso. Y el registro sistemático. Criterios de alta médica deportiva, bueno, cuándo, más o menos, uno va a tener una idea de cuándo, de acuerdo a la lesión que tenga, cuándo va a tener el alta deportiva, ¿sí? Obviamente todo esto es médico, todo esto lo va a indicar y diagnosticar y el alta obviamente va a firmar el médico responsable de habilitar a esta persona que pueda volver a realizar el ejercicio este. Y en cuestiones deportivas, ya que la persona trabaja, ¿no? Con su músculo, con su cuerpo, bueno, es fundamental el alta, ¿sí? Y los criterios que tenga la alta médica deportiva. ¿Algo que quieran agregar de esto? ¿Alguna preguntita? Esto es más para entender de que, bueno, tiene una lesión ósea, bueno, olvídate de él por 3 meses, algo así. Y en todas esas cuestiones, nosotros vamos a tener una idea, bueno, le pasó, no sé, tuvo una caída, una laceración, no sé, un raspado, listo, ya no va a tener idea, bueno, más nada, se va a mejorar para el próximo partido, no va a poder hacer cierto ejercicio, que eso no sería una limitación, ¿no? En otro caso que sí, pero sí puede hacer otra cosa, bueno, y esas cosas justamente. Bueno, el médico de los equipos deportivos deben tener protocolos científicos, no empíricos, ¿sí? Obviamente, tiene que tener conocimiento, tiene que estar comprobado científicamente y seguir un orden, ¿sí? No empírico, bueno, empírico significa que no tiene conocimiento y aplica según un criterio por recurrencia, por conocimiento, pero no son científicos, eso no corresponde. Nosotros nos estamos capacitando justamente para esto, para tener conocimiento, vamos a tener conocimientos, sí, esto es todo base científica, pero no vamos a aplicar, no vamos a decir, bueno, vamos a alinear, a reducir una fractura, no, vamos a saber que la fractura la vamos a movilizar. Reducir quiere decir alinear, ¿no? Bueno, en una fractura expuesta, por ejemplo, imaginen en el brazo, ¿no? Como ejemplo, se fractura, se corta un hueso y sale de su eje lineal. ¿Qué pasa? Nosotros en el trabajo, por ejemplo, nosotros reducimos y alineamos, trabajamos obviamente con los traumatólogos en este caso. Nosotros lo que vamos a hacer desde nuestro lugar, ustedes, que es, bueno, se fracturó, bueno, porque obviamente pierde la movilidad, tiene dolor, el dolor es extremo, así que obviamente se van a dar cuenta que tiene una lesión ósea, es gravísimo, entonces lo que vamos a hacer va a ser movilizarlo, ¿sí? Hay muchas personas que, estos chicos, bueno, antes veía más que ahora, ¿no? Que se fracturaban por caídas de árbol y esas cosas. Ahora no sé si los chicos son rojables. Pero bueno, nosotros en el primer tenemos mi hermano que se fracturó el codo creo que 10 veces en su infancia. Bueno, esto es porque se caía de un lado, siempre caía con el codo, entonces se fracturaba, ya quedaba propenso a fracturarse. Hacía el tratamiento correspondiente, con inmovilización, o sea, yeso, kinesiología no Kaiser, porque obviamente no sé si en ese momento no lo habrá necesitado, pero todo el día lo hacemos en el mismo lugar. Entonces, no sé por qué me fui con esto. Bueno, me voy con las nubes, empiezo a contar todo. Bueno, y bueno, sé que tener la importancia de saber, en este caso, ¿qué hacemos? Inmovilizamos, ¿sí? Inmovilizamos, es decir, no dejamos que en el caso que se fracture el codo, ¿sí? Que se caiga, ¿no? Vamos a hacer un pañuelito, vamos a hacer una que trata y podemos quedarnos. Bueno, protocolo científico para la actuación ante lesiones, ¿sí? Como sabemos que esto podemos hacer y esto no, ¿sí? Para la rehabilitación, reevaluación, reevaluar, a ver, el paciente decir, al jugador, ¿no? Yo cuando digo paciente estoy hablando del jugador, justamente, pero bueno, es
a la cotidiana, revaluarla. A ver, tengo condiciones y yo lo veo que, no sé, todavía le tiro a lo mejor. Bueno, vamos a ver, es necesario que corra, que empiece a caminar, que empiece a hacer ejercicio. En ese ejercicio veo que se le dificulta más, estamos ahí, se le dificulta poder hacer ejercicios tipo un sobreestiramiento muscular pleno, imagínense, ¿no? Por el juego, por una hiperextensión, por pegarle a la pelota, por ese movimiento, ¿no? Quizás el músculo bien trabajado en haber hecho un precalentamiento, se puede producir una lesión, ¿sí? Por sobreestiramiento o por lo que sea. Entonces vamos a reevaluar eso.